de movimiento en una imagen. Aquí emborronamos al protagonista para dar la sensación de que se desplaza. En esta otra lo que pretendemos, dejando ese espacio libre, es sugerir la acción del movimiento con una imagen estática. Si no dejas este espacio, la imagen no solo parecerá acotada, sino que más que el retrato de algo que es capaz de producir movimiento, parecerá el retrato de una estatua. Pero si lo dejas, inconscientemente pensaremos que ese hueco vacío es un complemento a esa figura, es decir, una forma de expresar que realizaba un movimiento, y de esta forma es como lo transmitimos en la foto. De la misma manera, siempre que alguien mire hacia un lado de la imagen, deberemos dejar un espacio para que esa imagen se deslice por él. La mirada es un elemento muy importante, que además se proyecta imaginariamente. Necesita, por lo tanto, un espacio para expresarse. Si esa mirada va dirigida a alguien o a algún lugar, necesitará también un espacio que recorrerá hasta llegar a su destino, que se escapa de las posibilidades de la fotografía, pero de esta forma damos constancia de ello. Una buena fotografía no debe pasar por alto estos aspectos. Cuando se fotografían personas y decidimos no sacarlas enteras, no deberemos cortar por las articulaciones, tobillos, muñecas, rodillas y codos, pues dará sensación de que la persona tiene ese miembro amputado. El corte debe hacerse antes o después de esas articulaciones. De esta forma, tales partes darán sensación de continuidad y por lo tanto de que existen, aunque no salgan en la foto. Por otro lado, si cortamos por la cabeza, se corta por la frente de forma clara, sin titubeos. Aquí no valen tintas medias. O si no, por la frente y la barbilla a la vez. Pero nunca solamente por la barbilla o por parte de la cabeza. Las manos, a poder ser, se sacan enteras o no se sacan, lo mismo que los pies. Se considera un fallo estético cortar estos miembros. Pero cuidado, si tú crees que tienes una buena foto y piensas que puedes perderla si no la haces rápido, no dudes en hacerla sin tener en cuenta estas normas. Las normas de composición están muy bien y hay que cumplirlas siempre que se pueda, pero como todo, no debemos estar supeditados a ellas. Debido a su menor tamaño, los niños están casi siempre por debajo del ángulo de visión de la cámara, por lo que hay que hacer un picado para poder incorporarlos en la imagen. De esta manera se les minimiza más aún y aparecen con la cabeza desproporcionada. Si queremos un retrato acorde y proporcional de ellos, deberemos agacharnos y fotografiarlos colocándonos a la altura de sus ojos. De la misma forma procederemos con perros, gatos y otros seres de menor tamaño al nuestro. El contrapicado y la toma a ras son dos maneras de variar el ángulo de toma de forma sistemática. El contrapicado consiste en ponerse a los pies de algo y fotografiarlo hacia arriba. Se consigue así ensalzar psicológicamente al objeto, dándole más sensación de grandeza. Todo parece más grande e impresiona más si lo miramos desde abajo. Contra más cerca estemos del objeto, la sensación que produzca este efecto será mayor. Se utiliza mucho para fotografiar edificios y monumentos, y todo aquello que pretendamos que parezca más grandilocuente de lo que en verdad es. La toma ras es una curiosa técnica que nos permite contemplar las cosas desde un ángulo de visión muy poco usual para nosotros, a ras de suelo.
La sensación que produce esta visión es muy interesante y con un poquito de práctica se pueden conseguir fotos sorprendentes. Los seres pequeños y las cosas menores toman otra dimensión para nosotros con esta técnica. Para realizarla, lo mejor es colocar un gran angular, pues salvo que se tenga cámara digital con pantalla desencajable, no siempre podremos ver la imagen por el visor. Este objetivo garantiza un amplio campo de visión y una buena profundidad de campo. Mediremos y enfocaremos la escena desde nuestra posición, diafragmando un poco, f8 por ejemplo, y con mucho cuidado de no invadir la distancia mínima de enfoque de la cámara, y de no torcer esta al disparar la foto. Haremos varias tomas, eligiendo después la mejor. Las diagonales son unas líneas imaginarias que recorren la escena de nuestra fotografía de vértice a vértice y se utilizan principalmente para tres fines. Como guías que nos llevan psicológicamente a los centros de máximo interés de una imagen, reforzando así estos. Como fugas de líneas de elementos no deseados. Como punto de partida para hacer composiciones geométricas de tipo triangular. En esta fotografía vemos como ese bordillo que entra por la diagonal nos sirve de guía para llevar la vista a un punto fuerte de la imagen donde hemos colocado el motivo. En fotografía utilizamos las diagonales para llevar la mirada de quien contempla esa imagen allí donde más nos interesa a nosotros. En cambio, en esta otra, la barra que sale del barco la sacamos por el vértice en vez de por los laterales, dando así una sensación de continuidad en la composición y evitando una ruptura brusca de la misma. También podemos crear interesantes composiciones orientando la mayor parte de los objetos de una escena hacia una diagonal, formando en la imagen una curiosa composición dispuesta en forma de triángulo. A veces se colocan objetos muy próximos a los vértices, haciendo la diagonal, para sugerir una próxima salida del objeto por dicho vértice. Fotografiar con el uso de las diagonales en una u otra vertiente es una técnica que produce imágenes con mucha fuerza y composiciones muy elaboradas de las que ningún buen aficionado a la fotografía puede prescindir. Desde aquí os animo a que la practiquéis. Una fotografía es un rectángulo con dos dimensiones, alto y largo, pero no ancho. Con esta técnica creamos la ilusión de que una imagen, en vez de dos, tiene tres dimensiones, y parece real la sensación de tener en su interior objetos que se esparcen escalonadamente. Observa ese elemento colocado en la parte baja del encuadre, hace el efecto arriba mencionado. Si prescindimos de él y nos concentramos ahora en la foto, verás como la sensación de profundidad ya no existe. Si lo restauramos, volverá de nuevo el efecto y dará la sensación como si podríamos saltar dentro de la imagen. Esta sensación es estupenda cuando se contempla un paisaje, pues entre otras cosas nos cautiva por su profundidad. Fotografiando paisajes evitaremos de esta manera que nuestras imágenes parezcan planas y cobren de esta forma la ilusión de tridimensionalidad, tal y como las contempla nuestro ojo. Esta técnica es tan utilizada hoy en día que no se concibe una fotografía de este tipo sin la incorporación de un primer plano, sea cual sea, en la parte baja del encuadre. Ya la estudiamos en el encuadre, siempre derecha y por supuesto asimétrica. Nunca coloquéis líneas del horizonte de tal forma que quede 50% cielo y 50% tierra, por ejemplo. Romper esa simetría que producirá una imagen plástica y muy poco natural. Aunque la proporción más usada es 2/3, la línea del horizonte la podéis colocar en la proporción que queráis, para uno u otro lado. Y lo mismo en la toma vertical como la horizontal. Si me interesa más remarcar el cielo, la bajaré, y si en cambio prefiero centrar la atención en los objetos que están sobre el suelo, la elevaremos. Pero evitando, como os digo, ese tedioso efecto espejo que producen las simetrías.
Enmarcar vuestras fotografías con ramas de árboles por la parte de arriba o los laterales, dar un pasito atrás y fotografiar a través de marcos de ventanas, puertas, arcos o similares darán un toque muy personal a vuestras imágenes. Esta técnica está muy extendida entre los fotógrafos. Casi cualquier cosa sirve para enmarcar una imagen y darle así ese aspecto tan distinguido. Enfocado o desenfocado, ese creativo marco viene a hacer la misma función que cuando colocamos una moldura en una pintura. La realza, la hace más interesante. Cualquier objeto que fotografiemos de un tamaño fuera de lo normal deberá ir acompañado a sus pies de un objeto de tamaño mucho menor, que podamos identificar rápidamente, es decir, que estemos familiarizados con él. Si no hacemos esto, por muy grande y descomunal que sea lo que mostramos, no solo no impactará, sino que producirá dudas sobre su magnitud. Si en cambio incorporamos ese elemento, la persona que contempla nuestra foto tendrá una referencia clara frente a ese objeto desconocido, lo que hará que le causemos una impresión rápida y contundente con nuestra imagen. Cuando queráis transmitir agobio y presión en una imagen, quitarle a esta la principal vía de escape, quitarla el aire. Esta imagen abruma, pero tiene una pequeña válvula de escape. Sin embargo, esta otra abruma mucho más, pues hemos suprimido cualquier salida posible de la misma, quitándole el cielo. La película fotográfica es muy sensible a la luz, por lo que va herméticamente cerrada en unos pequeños tubos llamados chasis. Estos tienen un pequeño filtro para que la película se deslice sin rayarse, a la vez que evitan el paso de la luz a su interior. Este celuloide está formado por la emulsión, donde va el compuesto químico encargado de recoger la imagen, y el soporte o base de apoyo, donde se sustenta lo anterior. Las cámaras digitales no utilizan película fotográfica como las cámaras convencionales. Utilizan unas pequeñas plaquitas llamadas tarjetas de memoria, donde se almacenan las fotografías convertidas en archivos digitales. Cada cámara digital suele tener su propia tarjeta de memoria y no puede ser utilizada con otras que no sean de su modelo. Sin embargo, hay tarjetas de memoria estandarizadas, es decir, que valen para muchas cámaras fotográficas. A la hora de adquirir una cámara digital, puede ser una opción interesante elegir una que admita tarjetas de este tipo. Un dato importante es conocer la velocidad de nuestra tarjeta de memoria, es decir, la rapidez a la que graba las fotos, así como la capacidad que tiene. Esta capacidad se mide generalmente en megabytes. Cuantos más megas tenga, mayor número de fotos podrá grabar. Las hay de 8 megas, 16, 32, 64, 128, 256, incluso más potentes de 1 o 2 gigabytes. El número de fotos que se pueden guardar en una tarjeta no es exacto. Depende de dos cosas principalmente: el archivo con el que trabajamos en nuestra cámara y la resolución que damos a esta. Recuerda también que para hacer copias en papel fotográfico a partir de soporte digital necesitarás una cámara de 3 millones de píxeles como mínimo. Si no, las imágenes no tendrán la suficiente calidad. Cuando hacemos una foto en una cámara digital, tenemos lo primero que elegir el tamaño y la calidad del archivo al que queremos la imagen, dependiendo del uso que le vamos a dar a la fotografía. No obstante, es conveniente trabajar con resoluciones altas para obtener imágenes de calidad, aunque ello implique que entren menos fotos en nuestra tarjeta. En la actualidad, los tres tipos de archivos más usados son JPG, TIFF y RAW. JPG es el archivo que más se usa, da una buena calidad y permite comprimir las imágenes para que éstas ocupen menos en la tarjeta de memoria y por lo tanto podamos almacenar más fotos. Pero cuidado, tampoco hay que abusar, pues a mayor compresión tendremos menor calidad de imagen si decidimos sacar la foto del ordenador y ampliarla en papel fotográfico. El archivo TIFF es un archivo de mayor calidad, pero no permite comprimir la imagen, por lo que cada foto ocupará más espacio. El archivo RAW es el de mayor calidad de todos, no permite compresión de imágenes tampoco y éstas ocupan mucho espacio, por lo que se usa más para trabajos puntuales a nivel profesional.
Este archivo te permite manipular diferentes aspectos de la imagen sin la menor pérdida de calidad. Viene a ser lo que podríamos llamar el negativo digital. La cámara reflex digital tiene los mismos sistemas que la cámara reflex analógica para regular el paso de luz a su interior. Un diafragma situado en el objetivo y un obturador detrás del espejo reflex. Sin embargo, en lo que se diferencia es que la imagen no la registra una película fotográfica, sino una pequeña placa llamada el sensor CCD que registra la luz a través del número de píxeles que tiene y crea la imagen en el tipo de archivo seleccionado. Hablar de película fotográfica o del CCD digital es hablar de sensibilidad, es decir, la capacidad que tienen ambos para captar la luz de una escena. Unas necesitarán más luz para registrar dicha escena y otras lo harán con menos. La sensibilidad se mide por medio de los números de la American Standard Association, es decir, los números ASA, que son unos baremos creados por esta asociación donde registrar estos valores y que son mundialmente reconocidos. Estos números ASA vienen siempre perfectamente indicados en cada película, independientemente de su marca. Las tarjetas de memoria no traen números ASA como las películas. Ya os hemos comentado que estas tarjetas son una especie de cajones vacíos con mayor o menor capacidad, donde lo único que podemos hacer es colocar fotografías convertidas en archivos. Son por lo tanto indispensables para guardar imágenes, pero sin ningún poder de manipulación sobre las mismas. En la cámara analógica, conseguir un número ASA diferente para tus fotos implica cambiar de película fotográfica. En el sistema digital, el número ASA, con todos sus pros y sus contras, funciona exactamente igual que en el analógico. Pero curiosamente este ASA lo eliges tú libremente en tu cámara digital. Solo tienes que buscar esa función que viene incorporada en tu cámara y variarla según las necesidades que tengas en cada momento. Clasificación de los números ASA de las películas o de las cámaras digitales. Películas lentas o cámara digital funcionando a dicha sensibilidad. Se necesita mucha luz para impresionar la imagen. 25 ASA, 50 ASA son las más utilizadas. Películas de sensibilidad media o cámara digital funcionando a sensibilidad media. Trabajan bien en condiciones normales de luz. 100 ASA, 200 ASA. Puede haber también de 125 ASA y 160 ASA. Películas rápidas o cámara digital en posición de sensibilidad rápida. Impresiona la imagen con poca luz. 400 ASA, 800 ASA, 1600 ASA, 3200 ASA. Es importante colocar en nuestra cámara digital el tipo de sensibilidad a la que pensamos trabajar, puesto que el fotómetro medirá la luz de la escena teniendo en cuenta este ajuste. Las reflex analógicas autofocus lo ajustan automáticamente, como ya vimos, al leer el código DX de la película. Vamos a ver el sentido práctico de todo esto. Estamos fotografiando una escena y nos disponemos a medir la luz. Colocamos para ello la sensibilidad de 100 ASA. Veamos los valores que obtenemos. A 100 ASA nos da una combinación de f8 velocidad 15. Ahora variamos la sensibilidad y la ponemos en 200 ASA. Dejamos fijo el diafragma, por ejemplo, ajustamos la exposición por la velocidad y nos da la siguiente combinación. f8 velocidad 30. Pongamos ahora la sensibilidad en 400 ASA. Hacemos la misma operación y al ajustar la luz nos da f8 velocidad 60. Observa lo que está ocurriendo. Con 100 ASA nos da f8 velocidad 15 y la escena bien de luz. Con 200 ASA nos da f8 velocidad 30, la misma escena bien de luz con otro valor. Con 400 ASA nos da f8 velocidad 60. De nuevo la misma escena, bien de luz, pero con otro valor. Cada vez que coloco una sensibilidad mayor en mi cámara digital o pongo una película fotográfica de mayor número ASA, me permite fotografiar la escena con una velocidad de obturación más rápida, y puesto que en todos estos casos el fotómetro da bien, todas están correctas de luz, aunque se hayan utilizado diferentes combinaciones. También podía haber hecho esta operación variando el diafragma y dejando fija la velocidad, pues ya sabemos que ambos trabajan con los mismos valores de luz.
Por lo tanto, cada vez que subo el ASA en mi cámara es como si conseguiría más luz en mi escena, pues me permite fotografiarla con diafragmas más cerrados o velocidades de obturación más rápidas. Si no tenéis objetivos excesivamente luminosos, podéis suplirlo variando el ASA de vuestra cámara digital o colocando una película más rápida en vuestra cámara analógica, para así fotografiar la escena con velocidades más rápidas y evitar esas fotos movidas o con falta de nitidez como veíamos en el capítulo de objetivos. Conocido esto, parece que lo mejor sería trabajar siempre con sensibilidad rápida. Sin embargo, todo tiene su pro y su contra, por lo que vamos a conocer mejor las características de estas películas para que veáis que no siempre será conveniente llevar película rápida o ajustar la cámara digital con una sensibilidad rápida. Películas lentas, 25 ASA, 50 ASA o CCD digital en dicha sensibilidad. Estas películas están compuestas de un grano muy fino, lo que produce una excelente nitidez y definición de la imagen. Dan mucho contraste tanto en blanco y negro como en color y son ideales cuando se necesita hacer grandes ampliaciones. Se utilizan casi siempre en ambientes muy bien iluminados o lugares donde hay buena luz casi todo el año, así como en primavera y en verano. Por su calidad se han considerado siempre las mejores películas del mercado. Tradicionalmente han sido muy utilizadas en los estudios fotográficos. Sin embargo, su elevado precio y la necesidad de tener mucha luz para fotografiar con ellas ha hecho que no sean tan populares entre los aficionados. Películas de sensibilidad media, 100 ASA, 200 ASA, o posición de la cámara digital en ese número ASA. Estas películas tienen la mejor relación calidad-precio del mercado, por lo que son muy populares no solo entre los aficionados, sino también entre los profesionales. Mantienen una definición y un contraste de la imagen muy aceptable y aguantan muy bien el tipo en las ampliaciones, llegando a tamaños de 30 x 40 o incluso 40 x 50 si se poseen buenas ópticas. Si se tienen cámaras de negativo más grande que el de 35 mm, se pueden alcanzar sin problema tamaños aún mayores. Van bien en ambientes con condiciones normales de luz, incluso algo bajos, aunque en estos casos es aconsejable el uso del trípode. Películas rápidas, 400 ASA, 800 ASA, 1600 ASA, 3200 ASA, o cámara digital en esa posición. El gran atractivo de estas películas es la capacidad que dan al fotógrafo para fotografiar en condiciones de poca luz, incluso a pulso, pero sin embargo tienen contrapartidas que hacen que su uso sea limitado. Si hacemos copias pequeñas, 10 x 15, 13 x 18 o algo más, pueden resultar interesantes, aunque sean algo más caras que las de 100 ASA, pero si comenzamos a ampliar, entonces aparecerán sus carencias. El contraste puede llegar a ser muy bajo, lo mismo que la definición de la imagen, que en una gran ampliación, esta podría parecer desenfocada. El grano grueso que forma la película, responsable de poder captar la imagen con poca luz, se muestra en exceso, apareciendo la fotografía granulada o pixelizada si se hizo con cámara digital. No obstante, trabajar con estas películas o con estas sensibilidades en la cámara digital es muy necesario en épocas del año como el otoño o el invierno, y todo tipo de ambientes o momentos del día donde no hay demasiada luz. Se utilizan principalmente en interiores, tomas nocturnas, conciertos musicales, con el empleo de teleobjetivos y para conseguir más alcance con nuestro flash. Una mención aparte merece la película de 400 ASA. Esta película ha sido tan perfeccionada por los fabricantes que hoy en día su calidad es incuestionable a pesar de ser una película de gama rápida, pues tiene las ventajas que ofrecen las películas de su rango a la hora de captar la luz y mantiene en cambio muchas de las buenas características de grano, definición y contraste de las películas de 100 ASA. La cámara digital también se beneficiará mucho trabajando a esta sensibilidad. Si utilizáis película fotográfica convencional, debéis saber que todo lo aprendido aquí sobre los números ASA vale igual si lleváis película en color, diapositiva o película en blanco y negro.
Y de la misma forma, con vuestra cámara digital, podréis hacer fotos en blanco y negro o en color, utilizando la sensibilidad más adecuada para cada momento. La película fotográfica en color, a pesar de su aparente sencillez, es un sofisticado conjunto de capas dentro de las cuales se incorporan los colores primarios del círculo cromático, rojo, verde y azul, y que serán los encargados de dar origen a los demás colores, entre ellos los secundarios, magenta, cian y amarillo. Estos últimos son los que vemos en los negativos y que una vez pasados a positivos se traducen en los primarios. El magenta, una especie de fucsia, nos dará el verde en el papel, el cian nos dará el rojo y el amarillo naranja nos dará el azul primario. Tenemos dos tipos de película fotográfica en color. La película de negativo color, que una vez revelada nos dará copias en papel color, y la película de negativo reversible, que una vez revelada nos dará diapositivas. Para diferenciarla, los fabricantes utilizan el término color si es película de negativo y el término chrome si es película para diapositivas. De esta forma podemos comprar un carrete de Fujicolor, Agfacolor o Kodak Color si queremos hacer copias en papel, u otro de Fujichrome, Agfachrome o Kodak Chrome, por ejemplo, si queremos diapositivas. La película de diapositivas tiene la ventaja de reproducir fielmente los colores, da más nitidez y resulta técnicamente más barata si no se desea pasar las diapositivas a papel. Sin embargo, es muy crítica, no permite margen de error al fotógrafo ni capacidad de manipulación en el laboratorio. Sin embargo, lo peor de ella, para los aficionados que la practican, es que al final casi nadie ve sus fotos. Ese prometido pase de diapositivas en tu casa o en la mía nunca llega, y de esta manera se pierde una de las cosas más sencillas y bonitas de la fotografía, mostrar nuestras fotos y ver las de los demás. Por el contrario, la película de negativo que nos dará copias en papel sí permite cierta ayuda en caso de error en la exposición, por la capacidad de manipulación que tiene el papel fotográfico, y nos permite ese bonito juego de mostrar en cualquier lugar y en cualquier momento nuestras fotografías a otros compañeros. Si a esto se le une la extraordinaria calidad de imagen que se consigue actualmente con el papel fotográfico y lo económicos que se han puesto los revelados, se entiende por qué la mayoría de los aficionados utiliza este sistema frente al de las diapositivas. Las películas fotográficas en blanco y negro, similares a las de color, están formados por pequeños corpúsculos llamados aluros de plata, que son los encargados de recoger la luz para luego formar la imagen. Estas películas están preparadas para recoger la información de color de un lugar y traducirla en una completa gama de grises. La película fotográfica en blanco y negro ha sido siempre muy apreciada por los fotógrafos, por lo que hay una amplia gama en el mercado referida al contraste de tonos y a la latitud de la misma. Lo mejor es probar, analizar resultados y elegir la marca que mejor se adapte a tus exigencias. El blanco y negro ha apasionado siempre al fotógrafo y al buen aficionado a la fotografía. Esto no ha cambiado y probablemente seguirá así por mucho tiempo. Las razones son claras. No solo atrae la belleza plástica y la elegante sobriedad de una imagen en blanco y negro, sino que además las fotografías que se obtienen son imperecederas. Los tonos no se van con el paso del tiempo, por lo que la obra del fotógrafo en blanco y negro permanece intacta durante generaciones. Por otro lado, la capacidad de comunicar y la fuerza expresiva de una imagen en blanco y negro es incuestionable. La ausencia de color nos obliga a centrarnos más en la idea que transmite esa fotografía frente a la belleza externa que produce una imagen colorista. Fotografiar en color lugares que vemos habitualmente puede resultar aburrido. Sin embargo, el blanco y negro siempre sorprende, pues no sabes con qué gama de grises se van a reproducir los objetos. Otro de los grandes atractivos que ofrece este medio es la capacidad de manipulación que permite en el laboratorio tradicional de blanco y negro, donde podemos llegar a transformar totalmente una imagen. Hoy en día la fotografía digital nos permite hacer efectos similares en muy poco tiempo.
Una copia en blanco y negro nunca puede aparecer plana, sin contraste. Al contrario, tiene que tener una rica y variada gama de grises, así como un negro intenso y un blanco puro, es decir, un blanco lo más blanco posible, pero manteniendo detalle en su superficie. La mejor forma de comprobar si hemos conseguido ese blanco puro con ausencia total de gris es dándole la vuelta al soporte de la copia y observar si ambos son similares. Un fotógrafo o fotógrafo que se precie deberá dejar siempre un espacio en sus trabajos para la fotografía en blanco y negro. Además, con los modernos programas de retoque, así como las nuevas cámaras digitales, esta práctica es relativamente sencilla y toda imagen en color se puede disfrutar en blanco y negro. Para los que practicáis también la fotografía analógica, recordaros que de los negativos de vuestras fotos de color se pueden sacar también copias en blanco y negro. Vamos a aprender a medir la luz de una escena no solo en situaciones normales, pues esto ya sabemos hacerlo, sino también en aquellas situaciones más complicadas que nos estropean más fotos de las que quisiéramos. Lo primero de todo debéis saber que a la hora de medir la luz de cualquier escena se pueden hacer dos tipos de mediciones, la medición de luz incidente o la medición de luz reflejada. La diferencia entre una y otra consiste en que la medición de luz incidente mide la luz que llega directamente al sujeto antes de que incida sobre él, mientras que la reflejada mide la luz que tras llegar al objeto sale reflejada hacia nosotros. Para hacer una medición de luz incidente es fundamental utilizar un fotómetro de mano, pues las cámaras fotográficas, incluidas las reflex, no pueden hacer este tipo de medición. Lo primero que tenemos que hacer en este aparato tras encenderlo es ajustar la sensibilidad con la que estamos trabajando en nuestra cámara fotográfica, y después colocarlo delante del objeto con la ampolla blanca en dirección a la fuente de luz. Pulsamos una tecla y nos dará el valor de luz traducido en una combinación de diafragma y velocidad que deberemos ajustar en la cámara. Otra tecla nos ayudará a buscar diferentes combinaciones de diafragma y velocidad para ese mismo valor de luz, y abajo, por medio de unos cuadraditos, nos dirá con más precisión el ajuste, indicándonos lo cerca que estamos del diafragma siguiente. El fotómetro de mano se utiliza sobre todo a nivel profesional para trabajos de estudio y en situaciones muy concretas, como escenas con motivos con un contraste de luz muy fuerte. Mide la luz reflejada también y algunos incluso la del flash. Pero en ningún caso debe entenderse como algo imprescindible para lograr fotografías bien expuestas. Con nuestra cámara reflex, simplemente encuadrando un objeto, haremos siempre mediciones de luz reflejada y en la mayoría de los casos nos irá bien, pero lo que ocurre es que la cámara medirá también la luz que rodea al objeto y eso puede provocar en determinadas situaciones que ese motivo no salga bien de luz. Las cámaras reflex analógicas y digitales hacen lo que llamamos medición TTL, Through the Lens, a través del objetivo, es decir, que miden exactamente lo que encuadramos con el objetivo, o sea, la porción de escena que vemos por el visor. A través de este sistema hay dos formas de medir la luz reflejada de una escena. Una es la medición de luz matricial y la otra la medición de luz puntual. En la medición matricial, cuando nosotros miramos por el visor y pulsamos el fotómetro, lo que la cámara hace es dividir la escena en porciones y hacer la media aritmética de todos los valores que va otorgando cada una de esas porciones. Con la manipulación del diafragma y la velocidad, llegamos a encontrar el valor que ha resultado de esa operación. Este sistema de medición es el más importante y lo tienen todas las cámaras reflex. En muchas es el único con el que trabajan. En la medición puntual, la medición se hace sobre un área muy pequeña del cuadrante del visor, desestimando todo lo demás. Esta área suele estar en el círculo de la pantalla de enfoque de nuestra cámara y se utiliza para casos muy puntuales, especialmente si hay mucho contraste de luces o si se quiere aplicar un valor de luz de una zona concreta para toda la escena. Este sistema de medición de luz es cómodo, pero no imprescindible, por lo que solo lo tienen algunos modelos de cámaras. Os dijimos que el fotómetro os tiene que dar paso para hacer una foto, pero también os dijimos que a veces tendremos que ayudarle, pues el valor que dé no será el correcto. Tendremos que aprender en esos casos a compensar la exposición.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a hacer fotos es fijarnos qué tipo de día tenemos. Esto no hay que pasarlo por alto. Básicamente hay dos, los días nublados y los días soleados. En los días nublados englobaremos tanto los días muy cargados de nubes, donde no se ve absolutamente nada al cielo azul, como los días que el cielo está cubierto de nubes, pero estas son más frágiles y dejan pasar un poco de resolillo. También englobaremos aquí los días con sol y nubes cuando el sol se encuentra tapado por las nubes. Este concepto de día nublado os debe quedar muy claro desde el principio. Mientras que en los días soleados, es decir, aquellos días en los que el sol no está cubierto por ninguna nube, independientemente si las hay o no en el cielo, nos vamos a encontrar con dos franjas horarias muy diferentes que van a ser determinantes a la hora de fotografiar. La primera franja horaria comprendería el amanecer, desde que sale el sol hasta las 10 horas 30 minutos aproximadamente, y el atardecer desde las 18 horas 30 minutos aproximadamente hasta poco antes del anochecer. La segunda franja horaria comprendería desde las 11 de la mañana hasta las 18 horas 30 minutos de la tarde más o menos, teniendo su punto álgido en el sol del mediodía. Estos horarios no son exactos, dependerá del lugar donde estemos y de la estación del año que nos encontremos. Esta última franja horaria de la que os hablamos es sin duda el peor momento del día para fotografiar. El sol está muy arriba y debido al ángulo que cogen los rayos, la luz que da es muy dura y frontal, los objetos parecen planos, sin relieve, y el contraste entre el sol y la sombra es muy acusado. La película fotográfica y el CCD digital tienen muchos problemas para reproducir la escena tal y como la contemplamos. Sin embargo, muchas veces resulta inevitable ir a fotografiar en estas situaciones, por lo que os vamos a explicar con un ejemplo qué es lo que se puede hacer en estos casos. Imaginar que tenemos un día soleado, estamos muy próximos al mediodía y decidimos ir a hacer fotos. Llegamos a un lugar que nos gusta, sacamos la cámara, encuadramos, hacemos la foto y surge la decepción. Observa lo que has fotografiado. No tiene nada que ver con lo que veías con tu ojo. Llevas una buena cámara, has ajustado el fotómetro y fíjate qué sombras. Están densas, empastadas, no se ve el detalle a través de ellas. Y hay zonas en la foto que se han sobreexpuesto, se han quemado. Además, lo que más te interesaba tampoco ha quedado bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a medir la luz en las partes más importantes de la foto. Para ello nos acercaremos a cada una de esas partes y mediremos la luz sobre ella. Con mucho cuidado de no hacernos sombra y si es un objeto, no ver otra cosa en el encuadre que dicho objeto. Ojo, esto no es medir sobre el objeto, ahí el fotómetro toma otra referencia que puede equivocarle. Esto es medir sobre el objeto, solo aparecerá él en nuestro encuadre. Ahí es donde tendrás que ajustar el fotómetro. Por cierto, se puede medir la luz de una escena sin necesidad de enfocar la cámara, los valores no cambian. Cogemos nuestra libreta y vamos apuntando. Banco en sombra, f5,6, velocidad 8. Haremos lo mismo sobre las flores, mediremos la luz que tienen estas sin variar el diafragma y lo anotaremos. Flores a pleno sol, f5,6, velocidad 500. También podríamos haber hecho esto sin movernos del sitio, utilizando la medición puntual. Aquí, aunque se ven otras cosas en el encuadre, no importa, pues la cámara solo mide lo que colocamos dentro de ese círculo. Si hubiera sido un objeto lejano, podríamos haber optado por llenar encuadre utilizando un teleobjetivo. El valor hubiera sido el mismo también. ¿Te acuerdas de la famosa escala de velocidades de obturación que aprendimos al principio de este curso? Vamos a reproducirla de nuevo. Fijaros, si estoy en velocidad 250 y paso a velocidad 1000, he puesto dos velocidades más rápidas. He quitado, por lo tanto, luz a mi fotografía. ¿Cuánto? 2 puntos. Si estoy en cambio en velocidad 60 y paso a velocidad 8, he puesto 3 velocidades más lentas. He metido, por lo tanto, más luz a mi fotografía. ¿Cuánto? 3 puntos. Cada vez que paso de una velocidad a otra o de un diafragma a otro, pues es lo mismo, estoy quitando o metiendo puntos de luz. Dicho esto, muy atentos. El banco en sombra nos pidió f5,6 velocidad 8. Las flores y el edificio a pleno sol, f5,6 velocidad 500.
Mirad. De velocidad 500, la parte de mi escena más iluminada, a velocidad 8, la parte de mi escena menos iluminada, hay una diferencia de 6 puntos de luz. Contémoslos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No hay película en el mundo, ni CCD de cámara digital, que sea capaz de reproducir esta escena tan contrastada de luz, tal y como la ve nuestro ojo, sencillamente porque no tiene la suficiente latitud de exposición. La latitud de una película fotográfica o un CCD de cámara digital es la capacidad que tienen ambos para reproducir una escena muy contrastada de luz. Es decir, la capacidad para que podamos ver a la vez en nuestra fotografía la zona de luces bien sin quemarse y la zona de sombras bien también, sin empastarse. Esto es lo que comentábamos al principio y es el gran error que desespera a muchos aficionados, que piensan que la cara película que llevan o el CCD de su flamante y nueva cámara digital va a poder ver este tipo de escenas como si del ojo humano se tratara. Y esto es fundamental que vayáis entendiendo que no es posible. La latitud del ojo humano es demoledora, en décimas de segundo se gradúa automáticamente para poder ver sin problema escenas con un contraste de este tipo, cosa que la película y la cámara digital no pueden. Y si no, la prueba la tenéis en la foto que hicimos al principio. Si nosotros encuadramos esta escena de tanto contraste lumínico y medimos la luz sin más, la cámara con su medición matricial hará la media de todo y te dará un valor aproximado, pero ese valor no podrá reproducir tal y como son las zonas más contrastadas. Tendremos de esta forma la foto que sacamos al principio, a f5.6 velocidad 60, un valor medio para todo y nada bien de verdad. Según la película que llevéis tendremos mayor o menor capacidad de reproducir esta escena. Con ligeras variaciones, la película para diapositivas es la peor para estas situaciones. Su latitud es de poco más de un punto. El negativo de color para hacer copias en papel rondaría los 2 puntos de luz. Y la película de blanco y negro podría llegar a los 4 puntos. Pero recordad que nuestra escena necesitaba 6 puntos, que era la diferencia entre las zonas más contrastadas. El CCD de la cámara digital tendría una latitud algo mayor a la del negativo de color. Ante esta situación, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, si la foto es muy importante y no se vive lejos del lugar, lo mejor sería volver más tarde en otra franja horaria o en un día nublado, como veremos luego, pues no hay tanto contraste de luces y cualquier película o CCD de cámara digital puede reproducirlo todo sin problemas. Si no se puede optar por esto, podremos utilizar el flash, siempre y cuando los objetos estén cerca, y de esta forma equilibrar la diferencia de luces, pero si es un paisaje, ya podéis olvidaros. Otra opción sería utilizar un filtro gris neutro, que ya os hemos hablado de él. El de factor 8 nos reduciría el contraste de la escena en 3 puntos. Unido a la latitud de la película o el CCD digital, podría ser una gran ayuda para muchos casos, pero estamos en una situación extrema. Pues solo nos queda una solución. En estos casos, y aunque os sorprenda un poco, lo único que podemos hacer es elegir y sacrificar. Es decir, medir la luz sobre lo que más nos interese, llenar el encuadre con ello y dejar el menor espacio posible en vuestra foto para las otras zonas que debido a este fuerte contraste se perderán. Porque allí donde miráis con vuestro fotómetro, eso quedará perfecto. Esto lo tenéis que entender rápidamente. Esta operación se hace con la cámara manual, pero ojo, al ir a hacer la foto, tu fotómetro medirá de nuevo la escena instintivamente y tenderá a hacer la medición matricial otra vez, con lo que te dirá que la foto no está bien de luz. Pero tú lógicamente no harás ni caso, pues sabes que lo que aplicas para esta situación tan compleja de luz es más preciso que lo que te indica tu cámara. Si trabajas con prioridad a la abertura, por ejemplo, es posible que tengas en tu cámara un botón denominado bloqueo de la exposición. Mide la luz y apriétalo, la exposición quedará bloqueada, encuadra, enfoca y dispara. La cámara te mantendrá esos valores hasta que hayas hecho la foto. Toda esta problemática surge porque hay luces y sombras y la iluminación de un día soleado a esas horas es muy dura.
Pero si en nuestro encuadre no incluiríamos ninguna sombra, no habría que hacer nada de esto. Con la medición matricial de la cámara bastaría. Lo mismo que si sería todo el encuadre en la sombra. Es el que aparezcan luces y sombras a la vez en tu encuadre lo que complica el tema. De la misma forma, también te puedes encontrar este problema en un día que no está soleado, pero que hay gran contraste de luces entre una zona y otra. Por ejemplo, fotografiar bajo un puente. Te pasaría algo parecido al caso que hemos explicado. Sobre la zona que midas la luz te quedará bien, mientras que lo demás se perderá. Es el mismo caso de antes pero sin sol. Aquí el CCD digital o la película fotográfica tampoco puede reproducirlo todo bien a la vez. Sin embargo, nada de esto tendrías que hacer si vas a fotografiar al amanecer o al atardecer de un día soleado. Pues el sol en estos casos tiene un ángulo de iluminación muy bajo y proyectará unas luces laterales y rasantes que, además de sacar las ricas texturas de los objetos, provocarán unas sombras suaves y alargadas que darán volumen a estos. Por si fuera poco, las luces de tono dorado de estas franjas horarias enriquecerán nuestras imágenes con una calidez inusual. En este tipo de situaciones no hay fuertes contrastes entre el sol y la sombra. En esta se ve perfectamente el detalle, por lo tanto la cámara no tiene ningún problema en registrar la imagen tal y como el ojo la ve. Solo tendremos que encuadrar y sin ninguna complicación ajustar el fotómetro de forma normal. La foto quedará perfecta de luz. Los días nublados son muy buenos también para hacer fotografía, pues tampoco aquí encontramos fuertes contrastes entre luces y sombras. Lo cierto es que en un día nublado no hay sombras, pues las nubes actúan de difusor entre el sol y la tierra y hacen que la luz de este se reparta de forma regular por todos los sitios, iluminando la escena de forma muy uniforme. Observa estas fotografías. Están muy bien de luz, no hay zonas oscuras ni zonas quemadas, todo se observa perfectamente, no hay fuertes contrastes puesto que el día está nublado. Aquí la medición de la cámara se hace como el caso anterior, sin complicaciones, ajustando al medio el fotómetro. Sin embargo, en este tipo de días existe una complicación. Si te fijas en las fotos que te acabamos de mostrar, aunque están hechas durante un día nublado, no sale el cielo en ellas. Observa esta otra, aquí sí sale el cielo. Fíjate cómo se encuentran algunos de los objetos que hay en la imagen, están oscuros. Este es el único inconveniente que tiene fotografiar en un día nublado. Si entra, aunque solo sea una pequeña parte de ese cielo nublado en tu foto, dejará oscuro todo lo demás. La explicación de esto es muy sencilla. Las nubes, además de actuar de difusor de la luz, retienen mucha de esta luz entre ellas. El fotómetro de la cámara, al hacer la medición, lee que hay demasiada luz y por lo tanto te da una combinación de velocidad y diafragma para quitar ese exceso de luz, dejando oscuro todo lo demás. La forma de resolver esta situación es compensando la exposición. Tendremos que sobreexponer la foto un par de puntos, con eso suele ser suficiente. Aún así deberás probar, de una cámara a otra puede haber variaciones. Vamos a hacerlo. Tenemos un día nublado, o aunque hay sol y nubes, este se encuentra cubierto por alguna nube. Encuadraremos incluyendo ese cielo nublado en nuestra fotografía y haremos dos fotos. La primera sin compensar la exposición. Y la segunda sobreexponiendo la foto dos puntos, o bien por la velocidad o bien por el diafragma, por ejemplo. Observa y compara las fotografías. En esta hicimos caso al fotómetro de nuestra cámara. La imagen en general está corta. En cambio en esta otra le dimos más luz de la que nos pedía el fotómetro. Fíjate, el motivo se ve mucho mejor y no solo eso, la escena está más luminosa. Esta situación se ve más acentuada si fotografiamos objetos en días nublados que están sobre el agua, tanto sea un lago, un río o la mar. Aquí la compensación tendrá que ser algo mayor, pues las aguas en días nublados, no ensoleados, engañan también al fotómetro. Observa esta fotografía. Tenemos un objeto en día nublado sobre el mar. Sobreexponemos dos puntos la foto y vemos que todavía no está del todo bien.
pues no solo engaña el cielo nublado a nuestro fotómetro, sino que también esas aguas que reflejan mucha luz. Ahora compensamos la exposición 3 puntos, el dique se ve mejor y de nuevo la escena es más luminosa. Resumiendo, en días nublados, si no entra el cielo en nuestra foto, se mide la luz de forma normal. Si entra el cielo en la foto, compensaremos la exposición metiendo 2 puntos más de luz. Y si entra el cielo y fotografiamos objetos en el agua, sobreexpondremos 3 puntos la fotografía. Una vez conocidas las precauciones a la hora de medir la luz en días soleados y nublados, vamos a conocer otros casos en los que también habrá que compensar la exposición independientemente si el día está soleado o nublado. Observa esta fotografía en un día soleado. La superficie blanca ha reflejado mucha luz engañando al fotómetro que deja a la persona oscura. En esta foto no se hizo ningún tipo de compensación. Tienes que saber que las superficies blancas reflejan mucha luz. Si hay objetos por medio, estos saldrán oscuros, pero si compensamos se aclararán. Lo mismo ocurre en las fotos de la nieve. Esta es muy luminosa, refleja mucha luz. Si sacáis la fotografía con la medición de luz normal, quedará subexpuesto todo. Si compensamos, los objetos se aclararán. Muchos laboratorios, al revelar las copias y gracias a la latitud del papel fotográfico, compensan ellos la exposición en las fotos de la nieve, pero no todos lo hacen. Además, observa otra cosa, el blanco al sobreexponer es más puro, en la foto anterior era más grisáceo. Los fotómetros de las cámaras no están capacitados para sacar el blanco puro de una imagen, pues miden lo que llamamos al gris medio. Este sistema va bien para la mayoría de los colores, pero cuando tenemos un blanco puro o un negro puro, no lo sacan tal y como son. Hay que ayudarles compensando la exposición. Observa esta foto. Se realizó con la medición normal. Al predominar el blanco, los objetos quedan oscuros. Mira la misma foto compensada a 2 puntos. Los objetos tienen más luz. El color rojo se ve mejor y además el blanco es más blanco, mucho más puro. Además se observa detalle en la pared de la casa. El blanco es muy blanco, pero no se ha quemado. Sin embargo, si vamos al caso contrario y lo que predomina es el negro, este tono, al contrario que el blanco, absorbe mucha luz. El fotómetro, al hacer la medición, leerá que hay poca luz y tenderá a sobreexponer el objeto. Pero si subexponemos 2 puntos, este aparecerá bien de luz, con detalle en su superficie y el negro será más auténtico. Otro caso aparte es el de los verdes, sobre todo el follaje verde, las ramas y arbustos que hacen masa. Necesitan mucha luz para impresionarse correctamente. Mira esta fotografía, tenemos un objeto blanco que ocupa mucho espacio. Compensamos 2 puntos la exposición, ahora el blanco es más puro y la escena tiene más luz, aclarando los objetos. Pero observa el follaje verde, todavía no se ve como es debido, todavía está oscuro. Podríamos seguir sobreexponiendo la foto y saldría perfecto, pero no lo haremos porque quemaríamos el resto de los objetos. Además ocupa muy poco espacio en nuestro encuadre, no es un elemento primordial. Observa esta otra, cielo nublado y follaje verde. Compensamos la exposición y todo tiene más luz. En este caso podríamos haber medido directamente sobre el verde y haber aplicado esa medición a toda la escena, bloqueando la exposición, por ejemplo. El resultado es muy bueno también, pues aquí la hierba ocupa mucho encuadre e interesa en la foto, y lo que has hecho es medir ahí donde más te interesaba, y como ya os dije, allí donde midáis quedará siempre perfecto. La complejidad de la luz que ilumina nuestros ambientes, así como las limitaciones de la película fotográfica o el sensor CCD de las cámaras digitales y las ganas de los aficionados de transformar las imágenes tomadas, han hecho posible la aparición de los filtros fotográficos. Estos son lentes singulares que se colocan por medio de una rosca o montura en el objetivo y suelen ser de 2 tipos, de vidrio o de gelatina.
Los de vidrio suelen ser de más calidad óptica y se colocan enroscándolos directamente sobre el objetivo. En la mayoría de los casos suelen ser también más caros. Los de gelatina son más económicos, sin embargo también se obtienen buenos resultados con ellos. Además hay una gama muy amplia de modelos en el mercado. Para incorporarlos al objetivo necesitamos un anillo del diámetro de este y un adaptador donde iremos colocándolos con rapidez y comodidad. Tanto los de vidrio como los de gelatina se pueden combinar poniendo uno delante del otro y de esta forma conseguir efectos muy variados. Aunque habrá que tener cuidado con el viñeteo de la imagen. Aunque el aficionado optará más por los de gelatina, por las razones que hemos comentado, habrá casos en los que será más conveniente hacerse con filtros de vidrio. Los modernos programas de retoque fotográfico simulan algunos de estos filtros con mucho acierto, pero otros, muy importantes a nivel fotográfico, no han sido capaces de reproducirlos. Además, no todo el mundo está dispuesto después de una salida fotográfica a pasarse 2 o 3 horas delante del ordenador retocando y editando las 100 o 200 fotografías que ha podido hacer. Los filtros fotográficos se pueden clasificar en 4 grandes grupos. 1. Filtros protectores de objetivo. 2. Filtros de colores para blanco y negro. 3. Filtros de efectos especiales. 4. Filtros para el control de la luz. Dentro de los filtros protectores de objetivo tenemos de 2 tipos. El Skylight, conocido popularmente como Sky, y el UV, llamado también ultravioleta. Ambos tienen el cometido de absorber el exceso de rayos ultravioleta que muy poco beneficia la toma de fotografías. El Sky puede dar un poco más de dominante amarilla, pero lo cierto es que no hay grandes diferencias entre uno y otro. Protegen al objetivo contra golpes y rayaduras, como ya vimos, por lo que llevan el sistema de rosca. Si se colocan adaptadores u otros filtros, se harán siempre delante de estos. Son bastante económicos y no quitan luz a la escena. La medición de esta nos da el mismo valor con el filtro puesto que sin él. La película fotográfica en blanco y negro está preparada para reproducir cualquier escena de color en una rica gama de grises. Sin embargo, a veces 2 colores son muy similares y la película los interpreta con el mismo tono de gris, dándonos una copia plana, sin contraste. Con el empleo de los filtros para blanco y negro conseguimos una más variada gama de grises, logrando de esta manera copias con mayor contraste y riqueza de tonos. Directamente en la toma, sin necesidad de pasar largas sesiones en el laboratorio tradicional o delante del ordenador con un programa de retoque. Los más utilizados son el amarillo, el naranja, el rojo y el verde. Filtro amarillo. Buen contraste en escenas de cielos despejados. Naranja. Ofrece en general más contraste que el amarillo. Es ideal para la fotografía arquitectónica de blanco y negro. Aclara el tono de las piedras dejando que se aprecie mejor el detalle en ellas. Rojo. Es el que mayor contraste produce. En días nublados reproduce los cielos con un aspecto tormentoso muy característico, dando un ambiente muy dramático a la escena.
Verde. Ideal para la fotografía de paisaje. Aclara la vegetación separando las diferentes tonalidades que ofrece la naturaleza, logrando a la vez mayor definición. Verde amarillento. Tiende a oscurecer la piel, la presenta más homogénea, como bronceada, pule las imperfecciones y las manchas. Se suele utilizar para retrato. Si utilizamos cualquiera de estos filtros con película de color, la foto se teñiría por completo del color del filtro que pongamos. Se utilizan principalmente para alterar el aspecto natural de la escena. Algunos son muy interesantes y pueden ayudar a mejorar nuestras fotografías. Otros, en cambio, resultan bastante irreales. Hay un auténtico aluvión de ellos. A nivel fotográfico, los más interesantes son los siguientes. Este tipo de filtros está coloreados únicamente por la parte de arriba, la cual va perdiendo intensidad de forma gradual según se acerca hacia su mitad, siendo el resto totalmente transparente. Algunos pueden cubrir todo el filtro de color. Se utilizan para la fotografía de paisajes en color principalmente, y hay que tratar de hacer coincidir la parte que dejamos al horizonte en nuestra fotografía con la zona coloreada del filtro, dejándola transparente para lo demás. Hay que manipularlos con habilidad, de no hacerlo así la escena puede resultar algo artificial. Son ideales para remarcar las puestas de sol y para dar vida a cielos deslavados en días nublados, o cuando fotografiamos frente al sol. Los más utilizados son los rojos, azules y amarillos. Este filtro convierte los puntos luminosos de una escena, como luces, reflejos en el agua, velas, rayos de sol, en estrellas luminosas de diferente número de puntas. Aunque puede producir efectos muy espectaculares, es conveniente evitar aquellos con excesivo número de destellos, pues recargan demasiado las fotografías. Este tipo de filtros nos permiten ver el efecto que producen antes de hacer la foto. No reducen la entrada de luz en nuestra cámara, pues son también transparentes, y se utilizan indistintamente para blanco y negro como para color. Su uso de forma puntual puede llegar a enriquecer mucho la imagen. Llamado también pastelo de niebla, aunque hay gran variedad de modalidades, todos tienen el mismo cometido. Evitar los contornos bien definidos que dan siempre sensación de realismo y algo de dureza a la imagen, y para ello la difuminan, logrando de esta manera crear un aspecto nostálgico y romántico en la escena. Se utilizan también para retrato, pues disimula las imperfecciones de la piel. En algunos casos hay que tener cuidado con el enfoque, pues según las condiciones de luz, unido a la falta de nitidez que produce este filtro, puede ocasionarnos problemas para enfocar. Ya lo hemos visto, en determinadas ocasiones es ideal para reducir el contraste lumínico y ayudar a captar la imagen con nuestra película o nuestro sensor CCD, tal y como el ojo la ve. Este filtro de tono gris claro es capaz de reducir la intensidad de luz de un lugar en muchos puntos, que no es lo mismo que reducir el contraste de luz de un lugar. Sin él, en momentos del día con excesiva luz, sol del mediodía en verano, por ejemplo, estamos obligados a trabajar con velocidades rápidas y diafragmas cerrados para evitar sobreexponer la fotografía. Sin embargo, con la utilización de este filtro y la consiguiente reducción de luz, podremos trabajar en estas situaciones con velocidades más lentas y diafragmas más abiertos. Se diferencia de todos los demás por tener un sistema de doble arandela. Una sirve para enroscarlo en el objetivo y la otra para poder girarlo sobre sí mismo. Aunque hay de dos tipos, el que más se emplea para cámara reflex autofocus es el circular. Colocado en el objetivo, haremos girar esa segunda arandela, siempre con suavidad, y veremos cómo la imagen se va oscureciendo poco a poco. De esta manera, estamos evitando que pase la luz polarizada a nuestra cámara. Este tipo de luz es la responsable, entre otras cosas, de que nuestras fotos no salgan siempre con los colores fuertes y brillantes. Vamos a ver qué situaciones son las ideales para tener colocado este importantísimo filtro.
En días soleados con buena y abundante luz hará que nuestras fotografías aparezcan con los colores más saturados. También en este tipo de días, los cielos azules no siempre salen con ese azul intenso que tanto nos gusta. De la misma forma, giraremos el filtro tras enfocar y según el grado de oscuridad que le demos a nuestra imagen, tendremos más o menos azulado el cielo. Si aparecen nubes blancas en este cielo, el resultado puede ser espectacular, pues este filtro las remarca muy bien y las da un efecto tridimensional. Cuando fotografiamos escaparates, cuadros u objetos que están detrás de cristales, aparece siempre una doble imagen, lo que hay detrás del cristal, así como lo que hay enfrente, todo por culpa del reflejo. Además, los objetos aparecen con los colores apagados, todo ello debido de nuevo a la aparición de la luz polarizada. Utilizando un filtro polarizador, conseguiremos reducir notablemente el reflejo de esos objetos en el cristal y ver mucho mejor lo que hay detrás de él. Todo más nítido y con los colores más saturados, ya que no hemos dejado que les llegara la luz polarizada. Eso sí, para evitar reflejos de cristales, aparte del polarizador, deberás situar en un ángulo que oscile entre los 45 y 75 grados con respecto al cristal, nunca frente a este. En esta posición es donde mejor quitarás esos reflejos. Al mover suavemente el anillo verás con mucha claridad el efecto antes de hacer la foto. Y en general podrás eliminar todo tipo de reflejos que en muchas ocasiones resultan muy molestos en nuestras fotografías, todos excepto los que se produzcan sobre superficies metálicas. Esos no podrás eliminarlos. El uso de este filtro te ayudará también a eliminar las neblinas que se asientan en la costa o en determinados paisajes, logrando ver mejor definidos estos elementos. Por último, unos consejos finales. El uso del polarizador es más recomendable en teleobjetivos medios o largos que en gran angulares, pues estos captan mucha imagen y la polarización de la luz no siempre es uniforme, por lo que pueden aparecer dentro de una misma imagen zonas donde los colores tienen más intensidad que otras. Y por otro lado, un polarizador quita 2 puntos de luz a la escena, por lo que su uso suele ser más recomendable en épocas del año como la primavera o el verano, donde suele haber mucha luz. Toda iluminación, sea natural o artificial, tiene lo que se llama una temperatura de color. La temperatura de color de cualquier fuente de luz se mide en grados Kelvin. La iluminación de un día nublado puede rondar los 7000 grados Kelvin de temperatura de color, mientras que la luz de una bombilla, es decir, de filamento de tungsteno, ronda los 2500 grados Kelvin. Nosotros utilizamos normalmente un tipo de película, independientemente de su número ASA, llamado Daylight o luz natural, que está equilibrada a 5500 grados Kelvin, es decir, que es ideal para fotografiar con iluminaciones de esa temperatura de color o similar. La iluminación de un día soleado tiene aproximadamente 5500 grados Kelvin de temperatura de color, con lo que es un momento ideal para fotografiar con estas películas. Sin embargo, muchas veces fotografiamos en días nublados o en interiores, cuyas iluminaciones tienen temperaturas de color muy diferentes a la de la película fotográfica. Las luces de los amaneceres y atardeceres en días soleados dan unos tonos dorados muy cálidos y aunque son fruto de este desfase de temperatura de color, a casi nadie le interesa corregirlos. Si en cambio fotografiamos en un interior que está iluminado por bombillas o halógenos, que como os hemos comentado, dicha iluminación rondaría los 2500 grados Kelvin, deberemos colocar un filtro azul, pues si no las imágenes aparecerán con un tono amarillento naranja muy acusado, es decir, aparecerán con dominante. Estos filtros azules tienen diferentes graduaciones, de mayor a menor intensidad, por si no se desea corregir del todo esa dominante amarilla, pues para muchos, en su justa medida, puede dar un tono de calidez a la imagen.
También para este caso concreto existe un tipo de película fotográfica llamada película de tungsteno, que está equilibrada a una temperatura de color de 2500 grados Kelvin frente a la que utilizamos normalmente de luz día, equilibrada a 5500 grados Kelvin. Si empleamos esta película, no necesitaremos utilizar el filtro azul. Sin embargo, es más cara y no está disponible en cualquier establecimiento. Pero hay una solución todavía más rápida y efectiva utilizando un interesantísimo aparato que estudiaremos en profundidad en nuestro siguiente capítulo, el flash. Pondremos la cámara en programa de momento, sacaremos el flash incorporado, no nos situaremos demasiado lejos de la persona y dispararemos la foto. Esta saldrá con los colores tal y como son, pues el flash mata a las dominantes, sean del color que sean y sin necesidad de utilizar ningún tipo de filtro. Las cámaras fotográficas digitales incorporan en este caso una función muy interesante, el balance de blancos. Una vez ajustado en nuestra cámara digital, vamos a poder fotografiar en cualquier ambiente, tenga la temperatura de color que tenga, sin utilizar ningún tipo de filtro y sin que aparezcan dominantes en nuestras imágenes. Esto es debido a que estas cámaras emplean un sistema muy parecido al de las cámaras de vídeo, que cuando van a grabar en cualquier lugar, lo primero que hacen es tomar la referencia de un blanco puro para que de esta forma la cámara se ajuste automáticamente a la temperatura de color de la iluminación del lugar. De forma muy similar actúan las cámaras digitales, aunque por regla general lo hacen de forma automática. Cuando fotografiamos en interiores con iluminación artificial, es muy interesante buscar el modo adecuado ayudado por los símbolos de la pantalla donde visualizamos las imágenes. Según estemos bajo la luz de una fluorescente, bombilla o incluso día nublado o soleado, encontraremos el ajuste que mejor irá para reproducir los colores de los motivos tal y como son, sin la aparición de las mencionadas dominantes. Eso sí, mucho cuidado. Los profesionales no nos cansamos de explicar que las cámaras digitales son exactamente igual que las analógicas. Tienen todas el mismo principio. Por lo que si hacemos el balance de blancos y nos da una velocidad lenta, cuidado, pon de nuevo la cámara en un trípode o apóyate muy bien, pues si no tendrás una foto muy bien de color pero totalmente movida. Y si hay personas en tu foto, para evitar que salgan movidas, haz lo mismo que con la cámara analógica. Saca el flash, vigila la distancia y haz la foto. Por último, comentaros que muchos de estos filtros quitarán algo de luz a la escena, pero eso no te debe preocupar. Tu cámara al colocarlos delante del objetivo y hacer la medición, los tendrá en cuenta y el fotómetro te dirá cómo actuar. Sin embargo, si alguna vez haces diapositiva o te gusta ser muy preciso, puedes tomar la medición teniendo en cuenta lo que llamamos el factor de corrección del filtro. La mayoría de los filtros en la hoja de instrucciones que traen muestran el factor de corrección de luz de dicho filtro. Procederemos de la siguiente forma. Sin colocar este y con la cámara en manual, deberás medir la luz de la escena y luego, tras colocarlo, sobreexponer la foto la mitad del factor de corrección de tu filtro. Por ejemplo, como te decíamos, una vez medida la luz, sin colocar el filtro, si tenemos un factor de corrección 2, deberás sobreexponer la fotografía a un punto. Si tienes factor 4, sobreexpondrás 2 puntos, como ya sabes, por la velocidad o por el diafragma, o por ambos a la vez, repartiendo los valores. Una vez hecho esto, tu fotómetro no quedará ajustado a la mitad, pero esto no te debe preocupar.
¿Por qué es tan importante el flash? La razón es bien sencilla. Llevar un flash es como llevar una luz portátil en el bolsillo que nos permite fotografiar en cualquier lugar, sin preocuparnos qué tipo de luz hay o si tenemos la suficiente. Además es una luz blanca que está equilibrada a 5500 grados Kelvin de temperatura de color. La misma a la que está graduada nuestra película fotográfica, por lo que es la luz ideal para reproducir los tonos y colores de cualquier objeto, sin necesidad de colocar filtros. Sin embargo, como todo, tiene sus limitaciones. Al ser un tipo de luz puntual, no es capaz de iluminar escenas lejanas como paisajes o grandes recintos, por lo que debe ser entendido como un arma rápida y eficaz para iluminar objetos a distancias relativamente cercanas. Con un flash hay que tener siempre muy presente a la distancia que nos situamos de los objetos a fotografiar si queremos buenos resultados. Otra información importante que sin duda os va a sorprender es que cuando se trabaja con flash no hay que hacer caso de lo que diga el fotómetro. Este seguirá funcionando, pero nosotros lo ignoraremos. Atención a esto. Solo le tendremos en cuenta cuando, aparte de la luz de flash, nos interese también captar la luz ambiente del lugar donde estamos. Y es que el flash es otro mundo. Lo primero que tenéis que saber es que los flashes que utilizamos hoy en día son flashes electrónicos de tipo compacto. Electrónicos porque una vez descargada su potencia se autorrecargan automáticamente y su uso es prácticamente ilimitado. Y compactos porque traen unidas las dos piezas principales de que constan, el generador y la antorcha. Funcionan de la siguiente manera. El generador, por medio de unas pilas o baterías recargables, genera la corriente eléctrica. La antorcha tiene en su interior un tubo de cristal cargado de un gas noble, el xenón. En los extremos de este tubo hay unos diodos que son los encargados de poner en contacto la corriente eléctrica con dicho gas. El resultado de esta fusión es una explosión que produce ese destello tan característico de la luz de flash. Hay flashes dedicados, es decir, que solo se pueden utilizar para la marca de cámaras que fueron diseñados. Otros, en cambio, aunque dedicados, permiten el cambio de zapata y de esta forma se pueden acoplar a diferentes marcas de cámaras. Por último, los flashes multidedicados nos permiten incorporarlos prácticamente a cualquier cámara. Las cámaras digitales utilizan flashes que, aunque funcionan exactamente igual que los diseñados para las cámaras analógicas, están dedicados expresamente para ellas. El flash se instala en la cámara por medio de la zapata de conexión. Esta tiene una pequeña muesca en su base que, cuando se acopla al contacto central de la cámara, sirve para transferir datos entre cámara y flash, estableciéndose de esta forma una comunicación entre ambos imprescindible para realizar fotografías. Otra información importante que tenéis que conocer es el llamado número guía del flash. Todos los flashes tienen un número guía. El número guía determina la potencia de vuestro flash. Contra mayor es el número guía, mayor será su potencia y, por lo tanto, a mayor distancia podrá iluminar. El número guía se relaciona directamente con el ASA de la película fotográfica o de vuestra cámara digital. A mayor número ASA, mayor alcance tendrá vuestro flash. Por ejemplo, un flash número guía 20, que es un número aceptable, a 100 ASA puede llegar a iluminar hasta 9 metros. En cambio, a 400 ASA, ese mismo flash alcanzaría hasta los 18 metros. Y hasta aquí los aspectos comunes del flash. El problema de mucha gente es que insiste en explicar el tema del flash de forma global, y esto, a mi entender, no es posible. Lo que vamos a hacer aquí es ir conociendo los diferentes tipos de flashes que hay e ir viendo cómo funcionan, pues no todo lo que os enseñemos para uno os va a servir luego para el otro. Exceptuando el flash de estudio, que veremos más adelante, los tipos de flashes que más se utilizan son estos tres: el flash manual con automatismos y el flash TTL.
Lo normal es que cuando compremos un flash, este aparte de manual pueda ser también TTL, por ejemplo. Es decir, que según cómo le ajustemos funcionará de una u otra forma. O puede ser también manual y manual con automatismos, o incluso manual con automatismos y TTL. El flash de estudio profesional es único y no se presenta con ningún otro tipo de flash. Este tipo de flash es el más rudimentario, pero sin lugar a dudas también el más creativo. Todos los flashes, independientemente si son del tipo TTL o con automatismos, llevan siempre la posibilidad de ser manuales también, aspecto este que dice mucho a favor de este tipo de flash. Vamos a ver cómo funciona. Lo primero de todo, colocaremos la cámara en manual. Con un flash manual se debe trabajar siempre con la cámara también en manual. Os hemos dicho que hay que olvidarse del fotómetro de la cámara cuando se trabaja con flash. Sin embargo, para hacer una fotografía, sea en analógico o en digital, hay que colocar siempre un diafragma y una velocidad determinada para que ésta se exponga correctamente. ¿Pero qué diafragma y qué velocidad poner si ahora no me puedo guiar por el fotómetro de mi cámara? Vamos a verlo. Vayamos primero con la velocidad. El flash es una explosión de luz blanca que dura entre un milosavo y un 10 milosavo de segundo, es decir, que es muy rápido, aparece y desaparece. Si queremos que la fotografía quede bien expuesta con luz de flash, tenemos que colocar una velocidad de obturación en nuestra cámara que mantenga el obturador de esta abierto mientras esté emitiendo este destello. Esta velocidad es la llamada velocidad de sincronización cámara flash. Todas las cámaras la tienen, en muchas viene escrita de diferente color para hacérnosla ver más claramente y en otras detallada en las instrucciones de la cámara. Suele oscilar entre 60 y 125. Si tienes alguna duda, pon directamente la más lenta, 60, y no tendrás problemas. Si te cuesta encontrarla en las instrucciones, haz lo siguiente. Pon la cámara en programa, saca el flash retráctil, pulsa el disparador a la mitad y automáticamente te aparecerá. Esa será tu velocidad de sincronización con el flash. Nunca, repito, nunca deberéis colocar una velocidad de obturación más rápida de la de sincronización cuando trabajéis con flash, pues os ocurrirá esto. La cortinilla cerrará antes de que el flash eche todo su destello y este será el resultado. Podréis colocar velocidades más lentas, pero nunca más rápidas. De todas formas, si colocamos una velocidad excesivamente lenta, correremos el peligro de que la foto salga movida, por lo que tendríamos que utilizar el trípode. De momento, lo mejor y lo más efectivo es colocar la velocidad de sincronización siempre que trabajemos con flash. Una vez hallada la velocidad, buscaremos el diafragma. Para ello, haremos lo siguiente. Lo primero de todo, ajustaremos en nuestro flash el asa con la que estamos trabajando. Después observaremos con qué distancia focal hemos decidido hacer la fotografía y ajustaremos la antorcha y el generador de nuestro flash a ese valor. En nuestro flash el término white corresponde a los gran angulares entre 24 y 35 milímetros, normal al objetivo de 50 milímetros, Tele1 a las distancias focales entre 70 y 105 milímetros y Tele2 a las de 105 milímetros en adelante. En los flashes más modernos, esta función la hace automáticamente el flash según vas moviendo la focal de tu zoom. Este tipo de flashes también suelen ajustar automáticamente el asa, lo que agiliza mucho su uso. Ahora viene lo más importante de todo. Con estos ajustes hechos, iremos a la parte trasera de nuestro flash y nos centraremos en la escala de diafragmas y metros que trae. Arriba tenemos unos números algo mayores que corresponden a los diafragmas de tu objetivo y debajo otros que corresponden a distancias en metros o en pies. Mira qué sencillo. Asegúrate de la distancia a la que te encuentras del objeto que quieres fotografiar y teniendo en cuenta este dato, busca en dicha escala el diafragma correspondiente. Ese será el que tendrás que colocar en tu cámara. Si estás a 3,10 metros, pondrás diafragma F8. Como has observado, el flash manual te obliga a ajustar un diafragma concreto.
En los flashes más modernos, una vez colocado el diafragma en tu cámara, este aparece también en tu flash y te dice a la distancia exacta que tienes que colocar el motivo. Si no es la adecuada, varía el diafragma hasta que aparezca la idónea. Algunos de estos flashes permiten también seleccionar la potencia del destello. Es una función muy importante, como veremos, a la hora de adquirir un flash. Ya tenemos los valores de velocidad y diafragma que buscábamos, por lo tanto ya estamos en disposición de hacer la fotografía. Lo malo del flash manual es que lanza toda su potencia a un punto exacto de la escena, con lo que hay que tener cuidado en calcular bien las distancias si no queremos fotos de este tipo o de este otro. Con un poco de práctica y la ayuda que nos ofrece la latitud de la cámara digital o la de la película de negativo, se consiguen resultados bastante buenos. No obstante, el mejor sistema para trabajar con este tipo de flashes, sobre todo si empleas diapositiva, es la utilización de un flashímetro. Una vez ajustada en este aparato el asa con el que estamos trabajando, así como la velocidad de sincronización, o bien con un cable de disparo o con el autodisparador de la cámara, haremos saltar el flash y nos dirá los valores que debemos ajustar en esta para conseguir una exposición correcta. El flash manual es ideal para fotografiar sujetos estáticos, pero ¿qué ocurre si estamos fotografiando a una persona y ésta se mueve? Es decir, se sale de las distancias, o si por lo que sea no podemos calcularlas con precisión. Para este tipo de situaciones, lo mejor es utilizar un flash manual con automatismos. Este tipo de flash, llamado también flash automático, a diferencia del flash manual, no descarga toda su potencia sobre el objeto, sino que gracias a una célula que incorpora en su parte frontal, calcula la luz que necesita este y según donde esté, regula el destello para iluminarlo correctamente. De esta forma, el objeto no tiene por qué permanecer estático. Vamos a conocer su funcionamiento. Puesto que estamos con un flash manual, de nuevo pondremos la cámara en función manual. Igual que antes, tenemos que colocar una velocidad y un diafragma para fotografiar con él. La velocidad, la de sincronización. Aquí no hay diferencias con el flash manual, y a la hora de buscar el diafragma, seguiremos en un principio los mismos pasos. Ajustaremos el asa y la focal. Sin embargo, a la hora de elegir el diafragma, es donde encontramos las novedades. Con el flash manual teníamos que colocar el diafragma en función a la distancia que nos encontrábamos del objeto. Teníamos, por lo tanto, un diafragma para cada distancia. Con el flash manual con automatismos pondremos un diafragma, es decir, un automatismo, y podremos dejar que el motivo se mueva en un intervalo de distancias sin necesidad de cambiar el diafragma. Observemos nuestro flash. En la parte frontal tiene unos cuadraditos de colores. Eso nos está indicando que además de manual es también un flash con automatismos. Si mantenemos el cursor en el cuadradito blanco, se comportará como un flash manual, pero si lo variamos a uno de esos colores se convertirá en un flash manual con automatismos. Dos en este caso, uno por cada color. Pongamos por ejemplo el automatismo azul y observemos en la escala de distancias a qué diafragma corresponde dicho automatismo. En nuestro caso, a f5,6. Ajustemos dicho diafragma en la cámara y estudiemos el intervalo de distancias que recorre la franja azul. Va desde 1,5 metros hasta 4,5 metros, o en pies desde 5 hasta 15. Esto quiere decir que mientras tenga colocado el diafragma 5,6 en la cámara y el motivo a fotografiar se mueva en ese intervalo de distancias, el flash lo iluminará correctamente. Si colocaríamos el automatismo rojo, actuaríamos de la misma manera. En los flashes modernos, de nuevo una vez colocado el diafragma, te dará el intervalo de distancias que abarca. Varíalo si no es la adecuada. Si solo te da una distancia, esa será la final. La inicial será el 10% de la anterior. Sin duda estamos ante el tipo de flash más rápido, cómodo y efectivo que hay en el mercado. El flash TTL es un flash totalmente automatizado, por lo que es muy fácil de manejar. Para trabajar con él tendremos que colocar la cámara no en manual, sino en programa, salvo que tengáis una cámara profesional de gama alta.
Una vez hecho este ajuste, encuadraremos una escena y la cámara medirá la luz a través del objetivo, mandándole la información a nuestro flash TTL, que según estos datos se encargará de exponer correctamente la fotografía. Es un tipo de flash ideal para situaciones rápidas donde no hay mucho tiempo para pensar, y va muy bien en interiores por la amplia bóveda de luz que crea. Sin embargo, tiene sus contrapartidas que hace que no sea el flash ideal para todas las situaciones. Para poder utilizar este tipo de flash debemos tener una cámara reflex autofocus analógica o digital, en el resto no funciona. Hay flashes TTL que te marcan el diafragma colocado y la distancia que éste abarca, pudiendo variar ambos. Si no es así, es importante mirar el alcance que tienen las instrucciones y respetar estos valores si queremos buenos resultados con él. Tanto si trabajas con flash manual con automatismos o TTL, vigila siempre la luz de carga de tu generador. Solo si está encendida saltará el flash. Hay cámaras que te lo indican por medio de una señal en el visor, con lo que no hay que quitar la vista del encuadre para mirarlo en el flash. Vamos ahora con algunos usos habituales del flash, muy sencillos, pero que de nuevo os harán entender lo importante que es este aparato en fotografía. Estamos fotografiando al atardecer en un día nublado, y la luz empieza a decaer. Decidimos hacer una fotografía y vemos cómo la velocidad que nos pide es muy lenta, V8. No hemos traído el trípode y las posibilidades de que la foto salga movida son muy grandes. Colocamos el flash y automáticamente ponemos la velocidad de sincronización, 60 o 125 como hemos aprendido. A esas velocidades el riesgo de que la foto salga movida es mínimo. En este caso, trabajar con la iluminación del flash nos ha permitido fotografiar con una velocidad rápida en una situación de poca luz. Si el objeto está un poco alejado, subiremos el asa de nuestra cámara y el flash tendrá más alcance. En esa misma situación hemos decidido congelar el movimiento de un ciclista que pasaba por ahí, pero con una velocidad tan lenta, 1/8, no es nada fácil. Con el flash colocada a la velocidad de sincronización, lo haremos sin problema. Ahora decidimos hacer un retrato a una amiga con nuestro teleobjetivo y colocamos una focal de 100 milímetros. Con 1/8, el riesgo de que la foto salga trepidada como vimos en el capítulo de objetivos es grande. Colocamos el flash y a velocidad 125 el riesgo de que esto ocurra es mínimo. En esta reunión de amigos la luz del local es baja y además nadie se está quieto. Incluso con trípode la foto saldría movida. Colocamos el flash, hacemos los ajustes necesarios y todos congelados. En un día nublado, debido a la presencia de las nubes, los objetos reciben una luz muy difuminada, que no saca los colores con toda su intensidad. Con la luz del flash, mucho más potente y directa, no tenemos este problema. Lo mismo te puede ocurrir en un interior con iluminación suave. La luz en este caso no saca el verdadero color de estas cerezas, sin embargo la luz del flash lo hace con facilidad. En este otro interior, por ejemplo, nuestra sofisticada cámara digital tiene problemas al ajustar el balance de blancos ante esta complicada fluorescente. Obsérvese la dominante azulada por toda la imagen. Hacemos la misma fotografía con flash y esto ya es otra cosa. Los objetos aparecen con sus colores naturales sin desagradables dominantes. El tema de los ojos rojos en las fotografías sorprende a más de un aficionado. La razón por la que ocurre esto se debe a que cuando hay poca luz en la escena, la pupila del ojo se dilata y muestra abiertamente la sangre que pasa por nuestro ojo. Las personas de ojos azules y claros suelen ser más propensas a este curioso fenómeno. Hay cámaras fotográficas que incorporan flashes con la función reductora de ojos rojos, que no es sino un destello de flash precoz anterior al flashazo real, para engañar a la pupila y evitar de esta forma que se dilate. El desplazar el flash del eje de la cámara por medio de una regleta y un cable sincro o por medio de zapatas de conexión cámara-flash no solo nos dará una iluminación más natural, sino que además ayudará a evitar este problema.
Otra solución es dar todas las luces del lugar donde realicemos la foto, lámparas, pies halógenos, etc. Si estamos en la calle de noche, acercarse por ejemplo al abrigo de la luz de una farola. Si no tenemos ninguno de estos medios y la iluminación del lugar es muy deficiente, un truco muy utilizado consiste en hacer mirar a la persona durante unos segundos a una fuente de luz como un mechero encendido, por ejemplo, y hacer la foto poco después. En el último caso, si disponemos de tiempo, un sencillo programa de edición de imágenes nos ayudará a maquillar el problema. Otra cosa que molesta especialmente cuando se trabaja con flash son esas incómodas sombras que aparecen algunas veces en nuestras fotografías. La luz se proyecta, choca con un objeto y crea una sombra. Esto en principio es un fenómeno perfectamente natural. Sin embargo, hay que tratar de minimizarlo al máximo, sobre todo cuando se fotografía en interiores. Si se aleja la persona de la pared y se fija uno en los metros o pies que va a abarcar el destello del flash, puede ayudarnos mucho. Un flash manual con automatismos nos permitirá controlar muy bien el alcance de dicho destello. Otra solución más extrema es colocar a la persona completamente pegada a esa pared. La sombra apenas tendrá espacio para proyectarse. Rebotar el flash contra un techo, como os vamos a enseñar a continuación, puede llegar a quitarlas por completo. Con un poco de astucia colocaremos a la persona delante de una fuente de luz importante, como puede ser una ventana, para que se queme la sombra. Si está abierta, mejor, así evitaremos rebotes del flash. Los profesionales solucionamos este problema desplazando nuestro flash de la cámara y colocándole paraguas difusores que disgregan la luz y dan sombras mucho más difusas. Si además colocamos el ligero picado a la unidad, conseguimos que la difuminada sombra caiga al suelo en vez de proyectarse sobre la pared y que por lo tanto no aparezca en nuestro encuadre. Otras veces conectamos otro flash a una célula sincro para que se dispare a la vez que el principal y lo dirigimos allí donde se va a proyectar la sombra para que de esta forma la fuente de luz la diluya. Con un flashímetro medimos el destello y ajustamos la potencia del flash para que nos dé los mismos valores que hemos colocado en nuestra cámara. Pero si queréis un consejo sencillo y efectivo para evitar esas molestas sombras cuando estemos ante una situación de fotografía rápida y tengamos la fuente de luz instalada en la cámara, lo mejor es evitar en la medida de lo posible el encuadre vertical y abusar sin titubeos de las tomas horizontales. De esta forma, las sombras, en vez de desplazarse a un lateral de la persona, lo harán por detrás de ella, ocultándose en gran medida detrás de su cuerpo. Uno de los mayores inconvenientes que tiene el flash es la dureza de su luz. Esto hace que se produzcan desagradables brillos en las superficies de los objetos que fotografiamos. En los rostros de las personas que retratamos, por ejemplo, estos reflejos son muy evidentes, sobre todo en las partes de la cara menos carnosas como los pómulos, la frente o el tabique nasal, y le confieren un aspecto muy poco natural a nuestras fotografías. Los fabricantes lo saben, y la mayoría de ellos dotan a los flashes de un pequeño difusor para tratar de suavizar esta luz. Sin embargo, esto no es suficiente. Los fotógrafos hemos aprendido a solucionar este problema en el estudio con pantallas que difuminan la luz, pero fuera de él no resultan muy prácticas. Con la técnica del flash rebotado podremos evitar este problema en más de una ocasión. Lo primero de todo pondremos nuestro flash en manual, que es el tipo de flash más recomendado para hacer esta técnica. Una vez encendido el generador y con los ajustes para este tipo de flash ya realizados, dirigiremos la antorcha no hacia el sujeto como se hace normalmente, sino hacia el techo. Pues lo que vamos a tratar de hacer es que el primer destello del flash, el más agresivo, vaya al mencionado techo para que así la luz, una vez rebotada, llegue mucho más suavizada. A la hora de ajustar el diafragma habrá que tener un especial cuidado. Lo buscaremos teniendo en cuenta la distancia que recorre la luz, que ahora en vez de ir directa al objeto, sube al techo para luego bajar, recorriendo de esta forma más metros. En nuestro caso, aunque nos hallamos a unos 2 metros del sujeto, la luz recorrerá aproximadamente 3,5 metros o su equivalente en pies. El diafragma que ajustaremos entonces será en relación a esa distancia y no a la otra.
Los flashes modernos, cuando levantamos el reflector, eliminan automáticamente la información en metros o pies, por lo que el diafragma lo buscaremos antes de hacer esta operación. Para hacer flash rebotado, lo mejor es emplear un fotómetro de mano que mida la luz de flash, es decir, un flashímetro. Con él obtendremos los valores exactos de exposición sin necesidad de aventurarnos en cálculos. Si no disponemos de uno, no hay que desanimarse, con un poco de práctica se consiguen también muy buenos resultados. Además, si tenemos cámara digital, una vez realizada la fotografía, podremos comprobar qué tal nos ha quedado y si no es de nuestro agrado, variar el diafragma en una nueva toma. La técnica del flash rebotado es ideal si te gustan las luces suaves a la hora de iluminar los motivos. Si la realizamos en interiores es preferible que el techo sea blanco y a la vez uniforme, lo mismo que la pared, si decidimos rebotar sobre esta. Para poder hacerlo necesitamos un flash cuyo cabezal pueda girar o si no desplazarlo del eje de la cámara. Este tipo de iluminación produce otro efecto añadido aparte del de suavizar la luz, y es conveniente colocar un reflector o cartulina blanca al otro lado del objeto para rebajar, si así se desea, el contraste lumínico que se va a crear. Ese mismo reflector nos va a facilitar realizar esta técnica en exteriores o en lugares donde no dispongamos de un techo blanco. Una precaución: tanto si decidimos rebotar al techo como a la pared, deberemos tener mucho cuidado con el ángulo de orientación de la antorcha. Si lo colocamos para que el haz de luz golpee justo por encima del objeto, la luz caerá más atrás de él y no lo iluminará. Deberemos tener en cuenta el ángulo de toma de la luz al rebotar y orientar la antorcha teniendo en cuenta este factor. Haciendo que el haz de luz golpee antes de la posición del motivo, no tendremos problemas. Como os hemos dicho anteriormente, esta técnica también evitará esas molestas sombras que proyecta el flash. Observa estas dos fotografías. En la primera el flash va directo sin rebotar, las sombras del fondo son muy evidentes. En la segunda, en cambio, aplicamos la técnica del flash de rebote y las sombras han desaparecido. Estamos sin duda ante una de las técnicas más interesantes del flash, que de nuevo nos van a ayudar a entender lo importante que es saber manejar este aparato en fotografía. El flash de relleno se utiliza principalmente en dos tipos de situaciones muy concretas. Cuando tenemos un objeto o persona a contraluz, es decir, de espaldas a la fuente de luz, o cuando el sujeto, al no estar de espaldas, está recibiendo luz, la cual puede ser muy tenue y se desea rellenar, o muy dura y las sombras que produce se desean suavizar. Vamos con el primer caso. En este tipo de situaciones, el contraste que se crea entre el sujeto y el fondo resulta insalvable para la película o el CCD digital, que no pueden registrar correctamente ambos elementos a la vez. Si medimos al objeto, este quedará perfecto, pero perderemos el fondo. Si en cambio medimos al fondo y aplicamos la medición a toda la escena, quedará un bonito efecto de silueteado sobre el objeto. Esta es la técnica más utilizada cuando se fotografían objetos a contraluz sin flash. Los mejores momentos para realizarla son los días soleados, cuando el contraste entre el sol y la sombra es muy fuerte, o en los atardeceres de estos mismos días, o cualquier situación en la que se produzca un fuerte contraste de luz entre el sujeto y el fondo. Como veis, los resultados suelen ser espectaculares. Pero si lo que queremos es exponer bien tanto el primer plano como el fondo, no nos quedará más remedio que utilizar la técnica del flash de relleno. Si el día está soleado, es muy conveniente colocar a las personas en la sombra. Esto permite un respiro a la persona que se va a fotografiar mientras nosotros realizamos los ajustes necesarios. La forma más sencilla de hacer flash de relleno es utilizando un flash TTL. Pondremos la cámara en programa, encenderemos el generador y tras vigilar el intervalo de distancias donde debe estar la persona, solo nos queda encuadrar la escena, enfocar y disparar la foto. La cámara y el flash se encargarán de hacer todo por nosotros. Sin embargo, este sistema no siempre es el más recomendable, pues en condiciones de mucho contraste, sol del mediodía por ejemplo, suele dejar los fondos quemados, mientras que en días nublados estos pueden aparecer algo subexpuestos. En otras condiciones de luz más normales, los resultados en cambio son muy satisfactorios. No obstante, un filtro gris graduado nos ayudará a evitar sobreexponer los fondos con este tipo de flash.
Sin embargo, si tenemos un poco de práctica, lo mejor es hacer esta técnica con flash manual o con flash manual con automatismos. Atención, aquí sí que tendremos en cuenta el fotómetro de nuestra cámara, pues además de lo que ilumina el flash, nos interesará también lo que ilumine la luz ambiente, es decir, nuestro fondo. Lo primero de todo, compondremos nuestra fotografía, buscando el fondo que más nos interese. Una vez hecho esto, pondremos nuestra cámara en manual y colocaremos la velocidad de sincronización. Desestimando a la persona, mediremos exclusivamente la luz del fondo elegido, ajustando la exposición por el diafragma, no por la velocidad. De esta forma tendremos los valores adecuados para que nuestro fondo quede perfecto de luz. Una vez hecho esto, encenderemos nuestro flash. En la pantalla aparecerá el diafragma que habíamos colocado al medir nuestro fondo. Si no es así, lo buscaremos nosotros. También aparecerá una distancia en metros o pies, que no es otra cosa que la distancia a la que tenemos que situarnos de la persona a fotografiar. Si lo hicimos con flash manual, aparecerá una única distancia. Y si lo hicimos con flash manual con automatismos, más recomendable, aparecerá un intervalo donde colocar a la persona. Ahí lo tienes, observa la persona y el fondo. Ambos están bien de luz. Si te quieres aproximar más a la persona, cierra un punto el diafragma y la distancia se reducirá. Pero ojo, no olvides abrir otro punto por la velocidad, pues si no el fondo de la foto te quedará oscuro. Si tienes un flash que te permite ajustar la potencia, esta operación te será más sencilla. Según varíes esta, te irán apareciendo las distancias a las que colocarte de la persona. Como el diafragma no cambia, no tendrás que compensar la exposición por la velocidad. Por último, otra cosa importante que debéis saber. El flash tiene que estar ahí, pero no se tiene que notar. Hay que tratar de evitar fotos de este tipo que hacen muy evidente su presencia y le confieren a la imagen un aspecto artificial. Una vez colocados a la distancia que nos manda el flash, reduciremos su potencia si éste nos lo permite, o si no, cerraremos 1 o 2 puntos el diafragma de la cámara. Al hacer esta operación en nuestro flash es posible que aparezcan nuevas distancias, sin embargo, nosotros no nos moveremos de la posición inicial, el resultado será otro. Vamos con el otro caso donde aplicaremos también la técnica del flash de relleno. En un día nublado, la luz puede ser excesivamente suave para el rostro. La daremos mayor vivacidad rellenándola con un poquito de flash. Si lo haces con flash manual o con flash manual con automatismos, una vez colocada la velocidad de sincronización y ajustado el diafragma en base a la distancia que nos vamos a situar de la persona, haremos la foto. Si resulta un poco artificial, reduciremos de nuevo la potencia de nuestro flash o bien cerraremos un punto el diafragma. Pero cuidado, una vez más, no olvides abrir un punto por la velocidad, pues si no, subexpondrás el fondo. Mira ahora tras compensar la velocidad. Ella bien y el fondo bien. Observemos las fotografías. La foto sin flash no ilumina convenientemente el rostro, lo muestra muy apagado. La foto con flash lo reaviva en exceso. En la foto con flash compensada, el rostro aparece bien iluminado y mucho más natural. Si trabajamos con flash TTL, actuaremos de esta forma también. Algunos de estos flashes permiten reducir la exposición con los EVs, valores de exposición. Cada EV que reduzcas en tu flash es como reducir un punto en la exposición, pero se reduce la potencia del flash, por lo que no hay que compensar por la velocidad. Con el flash TTL también podemos suavizar las sombras que caen sobre un objeto o una persona en un día soleado. Pero aquí hay que tener cuidado en una cosa. La luz del flash se impone a todo tipo de luz, sin embargo a la luz solar se suma, creando ligeras sobreexposiciones en la imagen. Para evitar esto, una vez colocada la velocidad de sincronización o menor y situados entre las distancias que manda el flash, antes de disparar reduciremos directamente un poco la potencia de este, tal y como hemos aprendido.
Esta técnica la podemos hacer también con flash manual. Tienes que saber que la velocidad de obturación no afecta a la luz de flash, es con el diafragma únicamente con el que se regula este tipo de luz. Mira si nuestra secuencia de fotos, tiramos la primera con flash a la velocidad de sincronización. Y en las siguientes mantenemos el diafragma y la distancia, pero vamos colocando velocidades más lentas. Sin embargo, la escena se va aclarando según variamos la velocidad. Una vez cojas práctica con tu flash, entenderás cómo no solo en exteriores, sino prácticamente en cualquier lugar, es muy interesante compensar la exposición tal y como te hemos mostrado. En muchos modelos de cámaras, el flash retráctil que incorporan permite también compensar la exposición. Estos flashes pueden sacar